Bueno, recordamos que el presidente sale mañana, ¿verdad?, con destino a Roma, Italia, audiencia con el Papa el viernes a las 10:30 de la mañana, 4:30 de la mañana dominicana. 4:30 de la mañana 4:30 dominicana. De la mañana dominicana. 4:30. Son menos. Sí, es menos. Menos, echa para atrás. Allá es más allá es más, así, allá es más rápido. El sol viene por ahí. Exacto. Entonces 10:30 de la mañana de Roma, 4:30 de la madrugada de República Dominicana. Por si usted se quiere levantar, que lo van a transmitir. Hay mucha gente que lo podría hacer. Mire, tenemos una nota, nos llegaron unos documentos de el ENI 2012, el informe general, primera encuesta nacional de inmigrantes en la República Dominicana. Es un trabajo voluminoso, luce interesante, no lo he visto, así rápidamente comencé a hojearlo, pero también a su vez una nota donde hace una precisión, dice que la Oficina Nacional de Estadísticas, ONE, con el apoyo técnico del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNPA, y el apoyo económico de la Unión Europea, realizó en el año 2012 la primera encuesta nacional de inmigrantes en la República Dominicana. La información ofrecida por esta encuesta es el resultado del uso de una metodología ampliamente discutida y del más alto rigor científico, que contó con un personal directivo, etcétera. La población de inmigrantes de origen haitiano en el país es de alrededor de un 5% de la población total dominicana y no de un 12%, y que dicho porcentaje responde a 458.233 inmigrantes de origen haitiano, no a ninguna otra cifra. Queremos dejar constancia que los descendientes inmigrantes de origen haitiano de primera generación representan 209.912 personas, quienes son contabilizadas oficialmente en la ENI 2012, que la cifra de 668.145 incluye a inmigrantes de origen haitiano y sus descendientes, y sigue por ahí haciendo referencia a este interesante informe que ya veremos con un poquito más de detenimiento. Yo quisiera, con la venia de la sala, adelante, con la venia de la sala y de los amigos que nos siguen por radio y por televisión, decir que a propósito del anuncio hecho por el ayuntamiento de que podría cerrar 2 universidades, sería interesante conocer las razones por las cuales ese problema se ha ido acrecentando, bueno, o esos problemas, el de la Universidad del Caribe y el de la Universidad Evangélica, que está ubicada en la zona de Miraflores, muy cerca de la planta principal del periódico Listín Diario. Y hago el planteamiento por el hecho de que el Ayuntamiento del Distrito Nacional, por ley, tiene la facultad de regular el uso del suelo urbano en la capital. En consecuencia, se supone que cualquier cambio de uso de la propiedad urbana, ya sea porque se construya un edificio, una residencia, un establecimiento comercial, o se cambie el uso, por ejemplo, que un local residencial se ha convertido en un local comercial. Eso es un cambio de uso, y el artículo 8 de la Ley 6232 de Planeamiento Urbano establece de manera clara y taxativa que para producir ese cambio de uso se requiere una autorización previa otorgada por la Dirección de Planeamiento Urbano del ayuntamiento correspondiente. Por lo tanto, resulta difícil entender por qué el ayuntamiento permitió o autorizó la operación de la Universidad del Caribe sin la cantidad adecuada y suficiente de estacionamiento para recibir el enorme flujo de personas que acuden ordinariamente a ese centro académico. Pero una pregunta. No solamente... José, sí. Y tú fuiste presidente del ayuntamiento. En esos momentos, en algún momento, los tantos colegios, por ejemplo, de clase media que hay en la capital dominicana, han pedido un replanteamiento en el uso de suelo y ha sido otorgado, porque aquí hay colegios en todas partes, es un desorden. Así es. En que de alguna manera fluye el tránsito en alguno de esos colegios a partir de asistencia
de la MED, pero en contados colegios se da ese tipo de servicio. Pero luego en muchas de esas zonas afectada e infestada, la gente va saliendo y se va mudando y usted comienza a ver letreros porque es una dificultad mayor para salir temprano en horas de la mañana, para regresar al lugar, y el trastorno terrible que se sufre, y la mayoría de propietarios en la menor contemplación. Mira, el espíritu... Entonces, ha habido seriamente en términos de las universidades y los colegios que sometan un uso, bueno, una propuesta de cambio del uso de suelo. Mira, no y solamente que fuese aprobada en alguno de esos casos. Mira, no solamente para las universidades y los colegios, también debería aplicarse para los talleres de mecánica, para las fábricas, para los colmadones. O sea, esto es un desorden. Para los car wash, para los negocios de diversión, para cualquier actividad. ¿Y dónde tú ves esas regueras en las aceras que no, de tiendas, de ropa, de trapos y cosas que no permiten, comestibles incluso, que no permiten que los transeúntes caminen? Pero pasa que muchas veces las propias autoridades desconocen o se olvidan de la existencia de esa ley, la ley 6232 de planeamiento urbano, que su artículo 8 establece la necesidad de someterse a una autorización otorgada por el ente correspondiente, en este caso ha habido una reacción, porque la gente de Miraflores, que es gente muy tranquila, muy buena, por cierto, ahí viven los padres de Hochi, gente muy buena, protestó. Había una compañía de autobuses en una de las zonas, la Cruz Roja, y bueno, ahora esto lo ha trastornado todo, y han protestado en el caso de la Universidad del Caribe, porque ha habido varias muertes de los estudiantes intentando cruzar la vía, y aquella discusión del puente, que si se establecía un puente el establecimiento, a lo que el ayuntamiento es por eso, pero ahí están las demás universidades, donde no ha habido o estas quejas o estas muertes, y los colegios privados, y están ahí, y eso es una dificultad terrible. Algunas veces ese tipo de cambio, ese tipo de emplazamientos se producen sin el conocimiento de las autoridades. En el caso de la Universidad Evangélica, que está ubicada en el sector de Miraflores, perdón, Pablo, yo sé que tú quieres apuntar algo sobre este mismo tema. El director de planeamiento urbano del ayuntamiento del distrito, Narciso Guzmán, dijo que durante esta administración, estamos hablando del año 2002 hacia acá, no se ha otorgado permiso de suelo para la Universidad Nacional Evangélica en Miraflores. Oigan lo que dijo Narciso Guzmán. Fuimos notificados por los vecinos sobre la situación que esta universidad está generando. Fuimos a hacer un levantamiento visual sobre el impacto que crea con el tráfico, la proliferación de colmados y ventas ambulantes, que son efectos secundarios generados por una actividad con mucho público, como pasa con las universidades. Pero yo le quiero dar un dato también adición a este. Siendo yo secretario general del ayuntamiento, me encontré en una ocasión con un caso bastante dramático. Un grupo de vecinos del ensanche Luperón fueron al ayuntamiento a plantear su oposición a que se instalara en el sector residencial del Luperón una funeraria. Todo el mundo sabe lo que significa una funeraria. Debería ser un lugar sacro, un lugar solemne. Pero no es así. Las funerarias generalmente se convierten en sitios donde se dan las prácticas más relajantes, ¿no? Muchas veces el público presente se pasa la noche para matar el tiempo, ¿no? Para asegurar que para poder permanecer mucho tiempo haciendo chistes y así, y además acude un número de personas que generalmente crea un trastorno en el entorno. Bueno, pues los vecinos no sabían que había una ley que le daba base a su reclamo. Lógicamente yo sí la conocía, la ley 6232, y lo que hice fue averiguar con la Dirección de Planeamiento Urbano si se había solicitado permiso para la construcción de una funeraria. Bueno, no era la construcción, era propiamente la habilitación de una casa y ampliación de esa vivienda para operar una funeraria. Cuando yo pedí la información a la Dirección de Planeamiento Urbano, me informaron que no habían otorgado uso de suelo para esa
para ese local. Y bueno, lógicamente los vecinos a partir de ese momento obtuvieron ganancia de causa. Yo le di garantía de que el ayuntamiento del Distrito Nacional, por razones obvias, no iba a permitir el funcionamiento de una funeraria en un barrio residencial. Y así fue. Si la gente supiera que existe esa ley 6232, que en su artículo 8 otorga facultad a los ayuntamientos para regular el uso de suelo, lógicamente estaría en condiciones de reclamar cada vez que se produce una agresión a su entorno, cada vez que opera una actividad que se convierte en un terrible dolor de cabeza para los vecinos en cualquier lugar. Lo que pasa es que el asunto es grave, es muchísimo más grave. Hay toda una filosofía del padrefamilismo militante y por ahí comenzó la cosa. Aquí, si vamos a aplicar esa ley, y ojalá que algún día todas las fuerzas políticas, sociales, económicas se decidan a apoyar estas cosas, nos vamos a encontrar con el caos generalizado en prácticamente todas las áreas. Tenemos al arquitecto Marcos Barinas en la línea telefónica. Marcos Barinas es planificador, urbanista y conoce muy bien la problemática. Hemos estado conversando del tema de los parqueos en las universidades evangélica y del Caribe. Se está planteando que el ayuntamiento cierre ambas universidades. Buenas tardes, Marcos. Buenas, Marcos. Sí, buenas. ¿Nos escuchas? Sí. Ah, perfecto. Bien, en alguna oportunidad hemos hablado muchas veces del caos, de la falta de estacionamiento en las ciudades, especialmente en la ciudad de Santo Domingo, y hemos hablado del desperdicio de espacio que supone en algunas universidades. Cristian decía hace un momentito que hay colegios que no han sometido una modificación de uso de suelo y que no hay esta intención de cerrarlos. Tus comentarios al respecto, o sea, ¿qué tan diferente son las universidades? Y a propósito del tema de las universidades, ¿no? Que se ha convertido en un grande dolor de cabeza en la zona. Sí, bueno, sobre el tema de las universidades porque yo creo que habría que tratar de manera diferente el tema de los colegios privados de las universidades. Sobre las universidades le puedo decir algo que es realmente impactante. En nuestro país, específicamente en la ciudad de Santo Domingo y en el centro de la ciudad de Santo Domingo, se concentran 9 universidades en menos de 2 kilómetros cuadrados. Y esas universidades agrupan aproximadamente 250,000 estudiantes matriculados. Wow. Esto implica un problema bastante grande para el municipio en términos de la cantidad de personas que se mueven a esos centros, porque estos estudiantes vienen de otros municipios, vienen incluso de otras ciudades, llegan al centro de la ciudad y en ese centro de la ciudad tienen que encontrar servicios, comercio, estacionamiento, tomando en cuenta que tenemos una ciudad donde el transporte público es precario, y por tanto ha llevado a que muchas universidades se han visto en la necesidad de proveer más estacionamientos que lo que de hecho tienen de aulas, talleres y oficinas juntos. O sea, aquí hay universidades que tienen más plazas, más metros cuadrados de estacionamiento que lo que tienen para educar. Y otras están planificando los estacionamientos necesarios para suplir la necesidad de sus estudiantes y están invirtiendo más en guardar carros que en educación, tú sabes. Entonces, ese es un problema que tiene que enfrentarse desde el municipio, ¿no? O sea, y que las universidades deben de participar también, ¿no? Entonces, un elemento muy importante que se debe estar manejando aquí es que en las ciudades tenemos que aprender a vivir juntos. Hablando de la Universidad Nacional Evangélica, que está en una zona donde hay otras 2 universidades, en esa zona, aunque ustedes no lo crean, existen aproximadamente 18 hectáreas de parqueos en superficie
que no se usan después de las 4 de la tarde y permanecen vacías. 18 hectáreas. ¿Cuáles son 18 hectáreas de parqueo entre edificaciones públicas que trabajan solamente hasta las 3 de la tarde y quedan todos esos estacionamientos vacíos, bancos que tienen grandes lotes vacíos, que lo que están es simplemente dejando que esos lotes vegeten ahí, creando plusvalía, y que deberían de estar de alguna forma en una sociedad que entiende que tiene una problemática tan grande como la de los estacionamientos, poder de alguna forma establecer vínculos y sociedades con los centros universitarios que tienen en la zona, de manera que unos y otros se ayuden. No, mira, tienes el Centro Olímpico, la Plaza de la Cultura, todas las edificaciones cívicas que están en la zona, y resolver ese problema es un tema de liderazgo y de aprender que, oye, los recursos que todos tenemos deberían de alguna manera en momentos de crisis como lo que estamos viviendo servir a todos. Marcos, a propósito del uso de suelo, existe una ley muy vieja, por cierto, que es la ley 6232, que en su artículo 8 otorga facultad a los ayuntamientos a través de la Dirección de Planeamiento Urbano para otorgar permiso o negarlo, ¿no? Para cambiar el uso de suelo de cualquier área, ¿no? Dentro del espacio urbano. ¿Cómo evalúas tú, por ejemplo, la aplicación de las normas que tienen que ver con la regulación del uso de suelo? Bueno, de alguna manera dije eso de una manera indirecta, ¿no? Sí. Estamos concentrando muchas universidades en el centro de la ciudad. De alguna forma, esas universidades tienen que empezar a planificarse en territorios que también los necesitan, en los municipios periféricos y demás. Ahora, y la autoridad municipal tiene calidad para, por ejemplo, para decir no, aquí no, este tipo de actividad no encaja en este lugar. Después que lo aceptaste y permitiste que una universidad empiecen a operar allí, entonces lo que debes hacer es tratar de resolver el problema, no incrementarlo, ¿no? Y lo que yo entiendo es que estamos frente a una ciudad que necesita creatividad, y uno de los puntos de la creatividad tiene que ver también con el ordenamiento del suelo. Yo creo que ya debemos empezar a hablar de distritos universitarios en la ciudad de Santo Domingo, o sea, zonas que tienen que tener regulaciones especiales, incentivos especiales para las universidades, porque si bien las universidades están causando un problema, también las universidades podrían ser la solución del problema, porque si los seres pensantes que son las universidades no son capaces de tomar el liderazgo y entender que las zonas donde ellos están, las están impactando, y aliarse con el ayuntamiento y aliarse con el sector privado para resolverlo, si los seres pensantes no pueden, ¿quién va a poder? Vamos a ver. No, la barbarie, que es lo que ha estado imperando. ¿Quién va a poder? ¿A quién les vamos a dejar la ciudad? Pero ¿a quiénes se lo hemos estado dejando? Entonces las universidades tienen también que asumir el liderazgo que deben de asumir en términos de que ellos son los que deberían de estar creando las innovaciones en términos de planificación, los liderazgos en términos políticos también, porque las universidades están llenas de diferentes carreras, diferentes profesionales diferentes que aliados podrían ser los mejores ayuntamientos. Así es. Así es. Marcos, tú decías que el tema de los colegios privados debe ser diferente a las universidades, y con la explicación que hace del caso de las universidades se hace esto más que evidente, pero hay un trastorno de colegios importantes y de una gran cantidad de alumnos en puntos fundamentales de la ciudad de Santo Domingo. O sea, no sé si tendrás el estudio, que me sorprendiste con todos esos datos sobre universidades, si tendrás el estudio del impacto de estos colegios de clase media y alta en ese cuadrante central de la ciudad de Santo Domingo, pero aquello es horrible. Sí, nosotros, en este de las universidades sí hicimos un trabajo de investigación profundo, ¿no? Donde tenemos datos realmente contundentes. Pero en el tema de los colegios no hemos hecho investigaciones aplicadas, pero sí te puedo decir que es diferente, porque a las universidades van personas que es una carrera específica, y posiblemente esa carrera no se está ofreciendo en todas las universidades, y tienen que venir personas de diferentes partes del país. De manera que la ubicación de una universidad no depende de servir al entorno inmediato de la universidad, pero los colegios sí deberían servir a su entorno inmediato, bueno, en la planificación ideal, ¿no? El grave problema que tenemos aquí es que los colegios que probablemente estén cerca de nuestros entornos no tienen el nivel de educación que nosotros le queremos dar a nuestros hijos, no tienen los recursos para hacerlo como en otras
ciudades desarrolladas, donde los niños van a pie al colegio. Aquí no ocurre, aquí tú te tienes que trasladar todos los días 2 horas para ir a depositar un hijo tuyo en un centro educativo, ¿no? Y esa es la diferencia fundamental que existe entre el colegio y la universidad. Marco, ¿qué impacto tiene para ese esfuerzo de ordenamiento que demanda la ciudad de Santo Domingo el hecho de que el Ayuntamiento del Distrito Nacional, siendo el gobierno de la ciudad, por ejemplo, haya desarrollado una serie de proyectos sin proveerlo de los espacios de estacionamiento necesarios? Ese es el caso de la Plaza de Guivia, construida sin estacionamiento, la Plaza Juan Barón, construida sin estacionamiento, el remodelado Parque Eugenio María de Hostos, construido sin estacionamiento. ¿Qué calidad tiene un ente público responsable de hacer cumplir la ley que no la cumple en su caso? Bueno, primero te voy a corregir algo. A ver. El Ayuntamiento del Distrito Nacional, esta gestión, no ha creado esos espacios. Esos espacios estaban ahí. Pero tenía parqueo. El Ayuntamiento del Distrito Nacional todavía no ha hecho un solo espacio público nuevo, planificado. Simplemente ha tomado espacios existentes y los ha remodelado. Y lo modificó. Lo ha pimpeado más bien. Y pimpear un espacio público nuevo no significa simplemente ponerlos de colores y ponerles luz anquiña, sino también implica ciertos temas de accesibilidad como transportación pública, estacionamientos y demás, y también distribuirlos en la población, en donde la población realmente los necesita. Porque si la clase A de la parte norte de la ciudad no tiene espacios públicos, tiene que bajar a Guivia, y por eso Guivia tiene tanta gente. Porque es que en la parte norte no hay un solo espacio público. Es cierto. Entonces, ellos no han creado. Villajuana no tiene un solo espacio público. Han sido gestados por otras administraciones, y por tanto, la adaptación de esos espacios a las realidades actuales deberían ser diferentes a la del mero pimpeo, ¿no? Pero Marcos, parecería como que estamos al revés de la descentralización. O sea, como que la tendencia en todas partes es a descentralizar para hacer más eficientes servicios y espacios, y aquí estamos jugando a centralizar. Sí, así es. En realidad, porque es más fácil, ¿no? Es más fácil tú tomar un espacio que existe y asumir que como existe ya, porque crear el espacio público, o sea, el tú expropiar tierra, pagar tierra, gestionarlo con las comunidades y demás, es una labor difícil, ¿no? O sea, pero tomar un espacio de un parque viejo que está ahí y ponerle cositas nuevas aquí y allí, eso es fácil, ¿no? Te hago una precisión, Marcos Barina, porque yo estaba ahí como Jimmy Sierra. La Plaza de Guivia fue construida en el año 86 por la administración del doctor José Francisco Peña Gómez, y tenía estacionamiento, no suficiente, lógicamente, para el flujo que genera un espacio como ese. Y también hay que decir que la Plaza Juan Barón tenía una modesta área para estacionamiento que se eliminó con la remodelación reciente. Sí, y el Parque Eugenio María de Hostos es el primer parque público de la República Dominicana, ¿no? El primer parque público moderno. O sea, y sí tenía estacionamientos cuando se diseñó en 1934, ¿no? Ahora es lo mismo que tiene ahora. Ahora, otra vez, yo soy de lo que pienso, y mátenme, pero yo soy de lo que pienso que la solución de la ciudad es menos parqueos, es menos estacionamientos. Lo que debemos es enfocarnos en que esta es una ciudad que necesita transportación pública. Es una ciudad de 4 millones de habitantes, no puede darse el lujo de tener un montón de corolitas del 86 moviéndose el 27 de febrero y bloqueando elevados, ¿no? O sea, necesitamos transportación pública eficiente, y en eso es que se debe de invertir los recursos y los esfuerzos de la gente, en crear espacios públicos de convivencia, mejor transportación, mejores entornos urbanos para que la gente camine. Y es lo mismo a lo que me estoy refiriendo con las universidades, ¿no? O sea, tenemos que, de verdad, evaluarnos como sociedad y cuestionarnos como sociedad si estamos dedicando más inversión de dinero, de tiempo y de esfuerzo para guardar nuestros carros que para educarnos. Gracias, Marcos. Le di un like a esa afirmación. Marcos Barinas, arquitecto, qué buena participación. 3:41, cambio y fuera, Mauricio.